chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de biomecánica de cadera. En este caso vamos a ver la segunda parte que consta de planos y ejes de la articulación de la cadera. Bien, vamos a empezar nombrando, ¿sí?, todos los movimientos que ya vimos en la primera clase. Si no la viste, te recomiendo que la mires para poder seguir el hilo de esta siguiente clase. En el caso del movimiento de flexo-extensión, vamos a encontrar que comparten un plano, en este caso sería el plano sagital, con un eje transversal que sería perpendicular a este plano. La abducción, la aducción se van a movilizar en un plano frontal con un eje sagital o anteroposterior, y las rotaciones, tanto la interna como la externa, se van a movilizar en un plano transversal con un eje vertical. Recuerden que cada plano es perpendicular a cada eje que va a liderar el movimiento. Bien, en esta imagen de Kappanji estamos observando los diferentes ejes que van a pasar por el centro de la cabeza femoral. O sea, por dónde pasa el eje de movimiento de la articulación coxofemoral, por el centro de la cabeza femoral. Bien, en este caso vamos a ver en color pareciera naranja o rosita un eje que sería el sentido transversal o lateral, un eje vertical o longitudinal y un eje sagital o antero-posterior, ¿sí? El eje transversal, coronal o lateral va a corresponder a los movimientos de flexo-extensión. El eje sagital o antero-posterior va a corresponder a los movimientos de abducción-aducción, y el eje vertical o longitudinal va a corresponder a los movimientos de rotación. En este caso tenemos otra imagen del libro de Hochschild que en este caso nos va a mostrar otra vez la misma teoría, que el centro de movimiento de la articulación coxofemoral va a pasar por lo que sería el centro de la cabeza femoral. Otra vez repasamos, tenemos un eje frontal o lateral o transversal. Recuerden que puede tener estos tres nombres, que sobre este eje se va a movilizar flexo-extensión. Fíjense cómo acá las flechas nos van a mostrar que la extensión va a ir hacia posterior y la flexión va a ir hacia anterior. Luego tenemos otro eje que en este caso no lo podemos ver porque corresponde al punto negro, pero lo vamos a dibujar en un color celeste, que va a ser el eje antero-posterior, ¿sí?, o eje sagital, que va a corresponder a los movimientos de abducción y aducción. Y luego tenemos por último el eje longitudinal o vertical, que va a corresponder a la rotación externa y a la rotación interna. Bien, en este simulador que se llama OpenSim, en la versión 4.3, se los muestro porque muchas veces me preguntan cuáles son los simuladores o de dónde descargo los simuladores. Este simulador es totalmente gratuito, tienen que hacerse un usuario en la plataforma de OpenSim, en el cual tienen muchísimos modelos biomecánicos. No es muy predecible de usar, pero bueno, con tiempo lo pueden lograr utilizar. En este caso yo acá lo que les puse es un marcador con los planos y los ejes de movimiento. En este caso vamos a marcar con puntero. En este caso el de color amarillo sería un plano de tipo sagital, en el cual se va a movilizar la cadera en flexo-extensión. Aquí lo vamos a ver un poquito más cerca, en zoom, ¿sí?, el cuadradito de color amarillo. Este sería el plano de movimiento, pero fíjense que mi eje de movimiento, ¿sí?, de una flexo-extensión es el lateral o coronal, es la flecha de color azul. Y fíjense cómo perpendicularmente atravesaría mi plano sagital. Luego vamos a encontrar un plano frontal que en este caso está en un cuadrado de color celeste, que va a ser el plano de la abducción y la aducción. Entonces en este plano frontal vamos a tener un eje que lo atraviesa perpendicularmente, que sería el eje sagital o antero-posterior. Fíjense, otra vez perpendicularmente atraviesa el plano de movimiento. Y por último tenemos un eje en la base, un plano en la base, que sería el plano transversal donde ocurren las rotaciones, ¿sí? Este plano en color rosa estaría
perpendicularmente atravesado por el eje de movimiento de rotaciones, que en este caso sería el de color verde, que es el eje longitudinal o vertical, ¿sí? Acá lo estamos viendo específicamente en el simulador 3D. Y por último, vamos a ver cómo se van movilizando. A ver si podría hacerle play. Ahí está, ahora sí. Es lo que les mostré recién, planos y ejes, ¿sí? Fíjense ahí, les doy un videito para que lo puedan ver un poco mejor. Ahí los tienen a los planos y a sus ejes, como explicamos recién, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es movimiento de flexo-extensión, ¿sí? Y con el eje central del cuerpo, porque en este caso el programa no me dejó mostrarles desde el eje de cadera, fíjense que la flexo-extensión va a estar, ¿sí? Dada por un eje, ¿sí? Que es latero-lateral. Luego la aducción y la aducción van a estar lideradas por un eje antero-posterior, que sería este que está en color rojo. Fíjense que ahí más o menos le ubico el eje para que ustedes puedan ver, ¿sí? Cómo se va moviendo la articulación con un eje, ¿sí? Antero-posterior, y se mueven abducción-aducción en un plano frontal. Y por último tenemos las rotaciones, que recuerden que se realizan en un plano transversal con un eje vertical, y fíjense que en este caso el eje sería el de color verde, ¿sí? Y fíjense el movimiento cómo se realiza en un plano transversal, ¿sí? Ahí lo estamos viendo desde superior, o se puede también ver desde inferior, ¿sí? Fíjense cómo se va movilizando rotación externa y rotación interna, la articulación de la cadera, sobre este eje vertical. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden de darle like, de compartir y de seguirme en YouTube o en Instagram si así lo desean, para poder obtener más información. Recuerden que todos estos datos deben corroborarlos con sus clases de biomecánica, sus clases de anatomía y con el libro. Les dejo un saludo muy enorme y recuerden que la bibliografía estuvo dada a medida que iban pasando las diapositivas. Nos vemos pronto chicos.